amigos de Aprende Mate Fácil, mi nombre es Vanessa Rebolledo y hoy vamos a ver la operatoria con fracciones. Este será el primer video de varios que iré subiendo en las semanas posteriores. En las descripciones te voy a dejar los links para que accedas a los contenidos previos que debes manejar para comprender de mejor manera estos contenidos. Bien, este primer video corresponde a la primera operación matemática, suma o adición de fracciones. Debes saber que cuando eras pequeñito te enseñaron las operaciones matemáticas con los números enteros. Aprendiste a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir con números enteros. Pero debes saber que cada vez que conoces un conjunto numérico nuevo, debes aprender las operaciones matemáticas nuevamente, porque cada conjunto numérico tiene sus reglas y sus formas de resolver estas operaciones. Entonces te preguntarás cuáles son las reglas para sumar fracciones. Bien, si tú tienes dos fracciones y las quieres sumar, debes cumplir con ciertos requisitos. Primeramente, que los denominadores de las fracciones deben ser iguales. En este caso, ambos tienen el mismo denominador, así que los podemos sumar. Y lo segundo es la regla que te dice cómo se operan las fracciones. Bien, ¿qué debes hacer? Debes sumar los numeradores, es decir, 1 más 3, aquí me da 4, ¿no es cierto? Y conservar el denominador. El denominador siempre se conserva, ¿ya? Así que es natural que en matemática, como tú manejas la suma de números enteros, a lo mejor tú pienses que para sumar dos fracciones debes sumar los dos denominadores y sumar los dos numeradores. Así que es muy común que te puedas equivocar y puedas sumar 2 más 2 y poner 4 acá abajo. Y eso está malo, está equivocado, porque la regla de fracciones dice que el denominador debe ser igual en ambas fracciones y que además de eso debe conservarse hasta el final de la operación. No debe tener ningún cambio. No se suma como en la operatoria con números enteros que tú ya conoces. Aquí hay otro ejemplo. 9 cuartos más 2 cuartos. También, estas dos fracciones cumplen con el primer requisito de que los denominadores son iguales y, como bien decía al inicio, se conserva hasta el final el denominador, ya hasta el final de la operación. Y lo que se debe hacer es sumar los numeradores, es decir, 9 más 2, 11. Así que esta suma va a dar 11 cuartos. Bien, es natural que si tú dices, bueno, si las fracciones para operarlas tienen que tener el mismo denominador, ¿qué pasaría? Es natural que te preguntes, ¿qué pasaría si tengo la suma de dos fracciones con denominadores diferentes? ¿Cómo las opero? Bien, si la regla me indica que tienen que ser iguales, entonces lo que debemos hacer es amplificar estas fracciones, estas dos, de tal manera de que ambas coincidan con un mismo denominador, ¿ya? Y eso no importa que crezca la fracción, porque recordemos que al amplificar tú lo que estás obteniendo es una fracción equivalente, quiere decir que representa la misma cantidad, solamente que ahora la vamos a hacer crecer numéricamente esta fracción para que ambas tengan el mismo denominador. ¿Y cómo las amplificamos estas dos fracciones? Debemos buscar un múltiplo común, cualquiera, porque el 2 y el 8 tienen varios múltiplos comunes, ¿ya? Pero al buscar un múltiplo común, ese va a representar el denominador común que van a tener ambas fracciones cuando las hagamos crecer numéricamente. Y aquí en este punto, por ejemplo, yo encontré el 8, es un múltiplo común entre el 2 y el 8, ¿ya? Y el 16 también es un múltiplo común entre el 2 y el 8. Yo hice la suma dos veces para que observara. Y aquí es donde puede haber diferencias entre compañeros, porque puede ser que un compañero tuyo tenga como múltiplo común un número distinto del que tú hayas escogido, pero no significa que esté malo, significa que él está trabajando con una equivalencia diferente, ¿ya? Pero representan ambas operatorias la misma cantidad cuando se está operando. Pero obviamente
que te va a convenir trabajar con un número más pequeño que con un número más grande, porque numéricamente es más fácil sumar dos números más pequeños, ¿no es cierto? Entonces ahí está la diferencia. La diferencia está en que si tú usas cualquier múltiplo común, puedes encontrar un múltiplo común muy grande. En cambio, si tú trabajas con el mínimo común múltiplo, que en este caso el mínimo común múltiplo entre el 2 y el 8 es el 8, ¿no es cierto? Es el 8. Entonces vas a trabajar con el múltiplo común más pequeño que existe entre esos dos números. Y eso te va a significar que vas a trabajar con los números más pequeños que pueda tener esa operatoria. Y no vas a trabajar con números gigantes, ¿ya? Entonces, ¿en qué consisten los dos métodos? Por ejemplo, en el primer método, encontrar un múltiplo común es fácil. Multiplicando 2 por 8 encuentras un múltiplo común inmediatamente. Tú tomas los denominadores y los multiplicas, inmediatamente encuentras un múltiplo común. En este caso, 16. Por eso es que lo puse ahí. Pero en este caso, no busqué un múltiplo común al multiplicar los dos números, los denominadores, sino que lo que hice fue sacar la tablita del mínimo común múltiplo y encontrar el múltiplo común más pequeño que ellos tienen en común, que es el 8. Entonces, si tú te fijas, obviamente para este alumno le va a ser mucho más rápido que para este otro alumno que va a tener que trabajar con números más grandes. Este método es más fácil porque es solamente multiplicar nomás. Pero en este es un poco más trabajoso porque hay que hacer la tablita del mínimo común múltiplo, ¿ya? Pero ambos métodos, como digo, están correctos. Bueno, y ya llegando a este punto, ¿qué es lo que debes hacer? Como estamos trabajando con amplificaciones y con equivalencias, debemos amplificar el numerador también, ¿no es cierto? Así que, ¿por cuánto amplifiqué el 2 para que me diera 16? Lo amplifiqué por 8. Así que si amplifiqué por 8... abajo tengo que amplificar por 8 arriba. Así que 1 por 8 me da 8. Y ese es el primer resultado, el primer numerador. Luego hago el mismo ejercicio. El 8, ¿por cuánto lo amplifiqué para que me diera 16? Lo amplifiqué por 2, ¿no es cierto? Así que 2 por 8 hice. Así que debo amplificar por 2 arriba también. 2 por 2 me da 4. ¿No es cierto? Y así obtengo que las fracciones amplificadas son 8/16 y 4/16, que son las respectivas equivalencias del 1/2 y del 2/8. Pero ahora puedo decir yupi porque ya sí tengo dos fracciones en donde los denominadores son iguales y ahora sí que los puedo sumar. ¿Y cómo se suma? Recordando nuevamente, se conserva el denominador, es decir, 16, y se suman los numeradores. 8 más 4, 12. Así que esta operación, esta suma, me da 12/16 como resultado. Veamos el otro caso. Es lo mismo, el mismo ejercicio. Digo, si el 2 lo amplifiqué por ¿cuánto para que me diera 8? Lo amplifiqué por 4. Porque 2 por 4 me da 8. Así que si amplifiqué por 4 abajo, debo amplificar por 4 arriba. 1 por 4, 4. Así que ese es el primer numerito. Después digo, el 8, ¿por cuánto lo amplifiqué para que me diera 8? Por 1. Así que, porque 1 por 8 me da 8, ¿no es cierto? Así que debo amplificar por 1 arriba también. 1 por 2, 2. Bien, y ahora sí puedo decir yupi también porque tengo solamente que sumar las fracciones conservando el denominador. Entonces, ¿cómo me queda esto? Queda denominador igual hasta el final, 8, y se suman los numeradores. 4 más 2 son 6. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que finalmente el decir 12/16 es lo mismo que decir 6/8. ¿Cuál es la diferencia? Que el 6/8 es la fracción más pequeña que puedo obtener de esta suma, ¿ya? Más pequeña numéricamente hablando. Y el 12/16 es una equivalencia del 6/8. Así que es el mismo resultado, representan la misma cantidad.
Pero normalmente cuando tú trabajas en matemáticas siempre se pide el resultado más simple. Así que al final, si tú quieres trabajar con este método, al final lo que debes hacer siempre es simplificar esa fracción para que quede pequeña otra vez. Entonces debes buscar por cuánto puedes simplificar el 12/16. Y lo puedes simplificar, por ejemplo, por 4. Entonces dividamos por 4 arriba y dividamos por 4 abajo, ¿ya? Entonces, 4 por 3 me da 12, ¿no es cierto? Arriba 12 dividido 4 me da 3, vamos a escribir con azul, ¿ya? Y 16 dividido 4 me da 4, ¿no es cierto? Así que esta fracción me da 3/4. Y si tú te fijas en el otro lado, a veces vas a llegar a la fracción irreductible al tiro y otras veces no. Como en este caso no. Y puedes simplificarlo. Lo puedes simplificar por 2. Entonces vamos a hacer la simplificación. Dividido 2. Dividido 2. Entonces, ¿cuánto es 6 dividido 2? Es 3. Y 8 dividido 2 es 4. ¿No es cierto? Así que lo que vamos a obtener es la misma fracción en ambos casos. Vamos a llegar a lo mismo. Solamente que por dos métodos diferentes. ¿Ya? Pero vamos a llegar a lo mismo. ¿Por qué aquí no llegué a la fracción irreductible? Te lo cuento. Porque resulta que aquí hay una fracción que se llama 2/8 y esta fracción se puede simplificar. Puede ocurrir de que a veces tú no tengas la suma de fracciones irreductibles, porque lo ideal es tener siempre fracciones irreductibles para sumar, ¿ya? ¿Y cómo lo sabes? Porque no las puedes simplificar. Pero para efectos de lo que estamos viendo ahora, que es la suma, quería enseñarles el procedimiento, no los quise atormentar con la simplificación de esto antes de tiempo. Pero sí, ahora que ya expliqué esto, ¿ya? Y ya llegamos a lo mismo por ambos casos, entonces te puedo decir de que tú antes de iniciar la suma, lo que tú puedes hacer es tomar el 1/2, o sea, verificar primero que ambas fracciones sean la versión irreductible, la fracción irreductible. Por ejemplo, el 1/2 es la fracción irreductible, pero el 2/8 no. De hecho, al simplificar 2/8 te da 1/4 y esa es la fracción irreductible, ¿entiendes? Y trabajas con el 1/4 y no con el 2/8. Y así, o sea, hay muchos métodos y obviamente al trabajar con el 1/4, al hacer la operatoria vas a llegar directamente al 3/4, no vas a tener que hacer esa simplificación. Mira, aquí está lo que te acabo de decir delante respecto de la simplificación antes de comenzar a sumar. Por ejemplo, lo que te decía aquí, ¿ves? El 2/8 lo dividí por 2 para simplificarlo, ¿ya? Y obtener la fracción irreductible. El 1/2 lo bajé nomás, lo transcribí porque el 1/2 como ya es fracción irreductible no le hago nada. Pero fíjate al 1/4, o sea, al 2/8, ya lo simplifiqué y me dio 1/4. Así que ahora trabajé con esas dos fracciones y busqué el mínimo común múltiplo entre el 2 y el 4. Y si lo buscas, te da que el mínimo común múltiplo es 4, al multiplicar 2 por 2 ahí, ¿no es cierto? Y trabajas con el denominador común 4 y vuelves a hacerte la misma pregunta que antes. El 2, ¿por cuánto lo amplifiqué para que me diera 4? Lo amplifiqué por 2, así que debo amplificar por 2 arriba también. 1 por 2 me da 2, que es el número que está arriba, ¿no es cierto? Y es lo mismo acá, el 4, ¿por cuánto lo multipliqué para que me diera 4? Por 1, así que 1 por 4, 4, y 1 por 1 arriba, 1. Y finalmente tendría que sumar estas dos fracciones que son el 2/4 más el 1/4 y me da 3/4. Y también llego a la misma solución que a la que llegué a través de esta otra forma que te había mostrado anteriormente. También llegué al 3/4. Lo que quiero que entiendas es que dependiendo de tu habilidad matemática,
puedes llegar a la solución por varias maneras diferentes. Eso es lo que quiero que entiendas, ¿ya? Así que te sugiero de que practiques bastante, porque lo único que tienes que hacer es jugar con el mínimo común múltiplo, con las amplificaciones, con las simplificaciones, para poder sumar. Es un juego de números que al final te va a permitir tener denominadores iguales y te va a permitir hacer la suma como corresponde. Pero lo bueno de este método, que este es el más efectivo según lo que yo observo. ¿Por qué? Porque trabajas siempre con números pequeños. Observa que en los ejercicios de arriba trabajaste con números un poco más grandes, 6 octavos, 12 16avos, son números más grandes. En cambio aquí trabajaste siempre con números pequeños y siempre es más fácil operar números pequeños, ¿ya? Así que lo que siempre te aconsejo como primera cosa es que tú mires la suma y veas si alguna de las dos se puede simplificar. O las dos, porque también pueden las dos simplificarse, ¿ya? Entonces las simplificas y trabajas con las fracciones irreductibles. Y al trabajar con las fracciones irreductibles, vas a trabajar con las equivalencias más pequeñas que tiene esta operatoria, que en este caso es la suma. Bien, y para que no te quedes con las ganas, te dejo esta suma de fracciones para que intentes resolverla. Cuéntame en los comentarios cómo te fue, si usaste la tablita del mínimo común múltiplo o solo trabajaste con la multiplicación de ambos denominadores. Cuéntame los resultados que obtuviste, si lograste la fracción irreductible al sumar esas dos fracciones. Bien amigos, si te gustó mi video, suscríbete a mi canal. Si ya estás suscrito, ponle dedito para arriba si te gustó el video. Aprieta la campanita para que te notifique cada vez que yo suba un video nuevo. Y por favor, compárteme con en tus redes sociales, con tus amigos, Facebook, Twitter, WhatsApp, todas las redes sociales que tú tienes, ¿ya? Para que sigan todos aprendiendo en Aprende Mate Fácil. Así que un besito para todos ustedes, que estén bien. Chao, chao.